Esta gran reunión de luchadores por la libertad, de luchadores por la verdad en nuestra Iberoamérica es bienvenida por el pueblo cubano, que está luchando también por su propia libertad. Mi exposición de hoy tiene que ver con una pregunta clave que me hacen y en respuesta a la cual quise finalmente escribir un libro en inglés que se llama La doctrina de la mentira. Y la pregunta que siempre me hacen es ¿por qué ha durado tanto el castrismo en Cuba? ¿Por qué el totalitarismo ha durado tanto en Cuba? Y la respuesta es que el totalitarismo ha durado tanto en Cuba porque ese régimen que existe en Cuba ha sido mantenido, ha sido promovido por toda una estructura internacional de la izquierda, pero también con la anuencia de la derecha vegetariana, de los que han aceptado estas 4 grandes mentiras sobre el pueblo cubano. Y estas 4 grandes mentiras no son específicas para Cuba, sino que se pueden aplicar en cualquier país en el cual tome el poder y se establezca como única referencia el populismo totalitario del siglo XXI. ¿Cuáles son esas 4 grandes mentiras sobre el pueblo cubano? La primera mentira es que el proceso totalitario en Cuba fue causado por la política norteamericana, que de alguna manera, accidentalmente, Fidel Castro y sus seguidores montaron una dictadura perfecta en reacción a una serie de políticas por Estados Unidos. Esta mentira le es particularmente útil al régimen comunista de Cuba y a sus apologistas en toda la región, porque pone el peso de la represión, de la persecución, de la violación de los derechos humanos, de los crímenes de lesa humanidad en Cuba, pone el peso de todo eso sobre el gobierno de los Estados Unidos de América. La segunda mentira es que el pueblo cubano y el régimen castrista son una misma e indisoluble realidad. Yo conozco pocos países en el mundo donde cuando la gente quiere hablar del país usan la referencia del Estado. Los crímenes del régimen castrista, los crímenes de ese Estado, sus acciones de política internacional son catalogados como la actividad de Cuba, porque eso tiene que ver con la tercera gran mentira sobre el totalitarismo en Cuba, y es que todo aquello que no sea castrista no es genuinamente cubano. Y esa mentira que repite constantemente el castrismo y sus apologistas es repetida por los medios tradicionales, encuentra eco en las más altas instituciones académicas y de información en el mundo libre. Esta percepción de que todos los cubanos es comunista, de que cuando se dice Cuba se está hablando de un Estado totalitario. Cualquier otro país se habla del gobierno de España, se habla del gobierno de Perú, se habla del gobierno de México. Pero cuando estamos hablando de Cuba, Cuba insiste en que representa a todo un Estado totalitario comunista. Y la cuarta gran mentira es que la revolución castrista ha elevado la dignidad y los niveles de vida del pueblo cubano. Todo esto implica un desconocimiento absoluto de la historia de Cuba, un desconocimiento absoluto de la realidad del pueblo cubano. El totalitarismo en Cuba no fue un accidente, no fue causado por la política de Estados Unidos, fue una decisión y una planificación del movimiento que encabezaba Fidel Castro con sus padrinos internacionales para consolidar en Cuba una plataforma de lucha contra la democracia occidental. No lo digo yo, lo único que tienen que hacer es leer lo que escribió Ernesto Guevara, leer lo que escribió y decía Fidel Castro. Fue la debilidad norteamericana, fue la indecisión norteamericana y con ella la europea la que ayudó a ese régimen a consolidarse en el poder en Cuba. Ese régimen no tiene nada que ver con la tradición, la cultura, el alma del cubano. La segunda mentira, que dice que el régimen castrista y el pueblo cubano son uno solo, es
una de las construcciones políticas más escandalosas de los últimos tiempos. El pueblo cubano repetidamente a través de 64 años se ha levantado en contra de ese aparato comunista. En las montañas del Escambray y en otras cordilleras montañosas de Cuba. En las prisiones políticas, en la resistencia cultural de los cubanos que no querían perder sus tradiciones, su religiosidad, su espiritualidad. 11.000 cubanos buscaron asilo en solo 48 horas en la Embajada de Perú en La Habana en 1980. Y puedo seguir mencionando momentos de gran rebeldía por parte del pueblo de Cuba, miles y miles de presos políticos, miles de muertos. Lo más reciente, el 11 de julio del 2021, miles de cubanos se lanzaron a las calles en diferentes partes de Cuba, en más de 50 ciudades, exigiendo libertad. El resultado, más de 1.000 presos políticos, entre ellos 137 mujeres cubanas que guardan prisión política por defender a su familia, por defender su comunidad y por defender el derecho de sus hijos a tener patria y a tener vida. Este mismo domingo el pueblo de Cuba dio otra muestra clara de que no quiere el régimen que padece, de que ese régimen no habla por el pueblo de Cuba. El régimen comunista de Cuba organizó su farsa electoral de las votaciones para el mal llamado Poder Popular, las cuales consisten de 470 candidatos para 470 escaños. Es una burla. Daría risa si no fuese tan trágico eso. Y sin embargo uno tiene que leer en los servicios de prensa que se emiten desde Cuba que hay elecciones en Cuba. ¿Cuál elección? Un candidato, un puesto, un partido. ¿Cuál es el costo de mantener eso? 1.500 presos políticos. Miles de muertos. Por eso el año pasado nacieron 95.000 cubanos en Cuba y emigraron 300.000. Es un país que está colapsando. Un país que contrario a la doctrina de la mentira sobre Cuba, en 1959 era una de las economías más logradas, más avanzadas de América Latina. Vimos el domingo como los colegios electorales creados por la dictadura castrista estaban vacíos. A pesar de que el régimen iba a las casas a buscar a las personas para votar, el pueblo cubano no salió. Se diseminó por el país una consigna de no cooperación con la farsa electoral, de no asistir a estas falsas votaciones, de no participar. El régimen comunista de Cuba no ha podido producir una sola fotografía de una larga fila de gente esperando para votar en un colegio electoral. Solo una fotografía del dictador títere Díaz-Canel, acompañado por su escolta, depositando su mal llamado voto. Nosotros sí hemos producido una gran cantidad de fotos, hemos mostrado a todo el mundo de los colegios electorales vacíos. Poco a poco, a pesar de cómo ha predominado esta doctrina de la mentira, se va dando a conocer la verdad, y esto mismo está haciéndose reportado por los despachos de la agencia francesa y de la Deutsche Welle. La cuarta grande mentira es que el castrismo ha elevado el nivel de vida y la dignidad de los cubanos. Quiero compartir con ustedes una estadística muy básica sobre esto. En el año 59, Cuba era una potencia agrícola latinoamericana. Producía el 85% de lo que consumían los cubanos. Y además de eso, Cuba exportaba alimentos a todo el hemisferio, empezando por Estados Unidos. Lo hacía una clase campesina trabajadora, comprometida con el campo, a la cual teníamos que ayudar mucho más y desarrollar mucho más, pero en libertad, en libre posesión de la tierra y de los medios de producción. ¿Cuál ha sido de la imposición en Cuba de un colectivismo estalinista a nivel del campo que destruyó el poder agrícola de Cuba? Que hoy por hoy, para poder comer, los cubanos importan el 85% de lo que consumen. Si no fuera por las exportaciones, las ventas, las donaciones,
por parte de Estados Unidos y Canadá a Cuba, el pueblo cubano no podría comer. Por la esclavitud impuesta al campesino cubano, por la colectivización hasta este momento de las tierras. ¿Dónde está la dignidad de un país obligado, forzado a ser mendigo? Mendigo del Estado y mendigo de una estructura internacional a la cual no le importan los derechos ciudadanos fundamentales de esa ciudadanía. El castrismo convirtió a Cuba en un país de siervos, para poder dominarlo y para poder utilizar a Cuba para el proyecto de la expansión totalitaria del comunismo en todo el hemisferio. La soberanía de Cuba radica, como debe ser, en sus ciudadanos. Los cubanos están luchando por la libertad individual. La libertad individual como expresión del derecho natural es la base del glorioso progreso de las democracias en los últimos 200 años. Suprimir la libertad individual tan trágicamente y completamente como se ha hecho en Cuba es reprimir el desarrollo del destino de un pueblo. Este régimen comunista, odiado por su pueblo, rechazado por el pueblo cubano, tiene como función permanente regar su veneno por todo el hemisferio. Y debido a esta doctrina de la mentira aceptada y promovida por tantos académicos, periodistas y políticos, hoy por hoy vemos en toda la América Latina cómo crece la maligna influencia de este régimen. Perú ha acertado en resistir lo que era el caballo de Troya que venía también a quebrar la economía peruana para poder someter a la ciudadanía peruana. Y les digo sin ningún titubeo, la democracia imperfecta es 1000 veces preferible que la dictadura perfecta como la que tenemos en Cuba. El lento genocidio del pueblo cubano es la gran tragedia de los últimos tiempos en América Latina. Sin embargo, se habla del éxito de este mal llamado proyecto. ¿Dónde está el éxito? ¿Dónde están las estadísticas que avalan que este régimen ha sido exitoso en algo? Hoy por hoy, aquellos que se fueron de Cuba, aquellos que el régimen calificó de traidores y gusanos porque nos íbamos del país, somos los que alimentamos ese país. Sin nosotros, el pueblo cubano no podría sobrevivir. Por esa ayuda constante que mandan los cubanos que, aunque se han ido y han triunfado afuera, mantienen el compromiso con su pueblo, con su país, con el destino de esa tierra. Represento aquí a la Asamblea de la Resistencia Cubana, una federación, un parlamento libre de organizaciones de sociedad civil que dentro y fuera de Cuba luchan por la libertad y la democracia. El pueblo de Cuba está más cerca que nunca de lograr ese cometido de libertad. Lo vemos en la campaña de no cooperación que el pueblo de Cuba ha generado orgánicamente en contra del régimen. Lo vimos en las grandes manifestaciones del 11 de julio. Lo vimos el domingo en el boicot a la farsa electoral. Y lo estamos viendo en la propuesta que ha surgido desde dentro de Cuba de un gran paro nacional, de una gran manifestación ciudadana para acabar de quebrar a ese régimen. Pero hay que entender que este esfuerzo de lucha dentro de Cuba, con tantos presos, tantos perseguidos, tantos asesinados, se basa en una sólida visión del futuro. Los cubanos no queremos ni un experimento social más. Los cubanos queremos la devolución plena de la libertad y los derechos al pueblo de Cuba. Porque fe nos sobra en el cubano, en la capacidad de trabajo, de acción, de labor, de construcción, de gestión que tienen los cubanos, que han triunfado donde quiera que han ido, salvo en Cuba, por la existencia del comunismo. Pero para que Cuba pueda triunfar, para que Cuba pueda vivir, el cubano tiene que volver a poseer los derechos y las libertades que le son innatas, que le son naturales. Por eso, desde ya hace algunos años, las principales fuerzas de oposición en Cuba han suscrito el Acuerdo por la Democracia en Cuba, que son 10 puntos fundamentales para que esa soberanía y esa libertad pueda serle devuelta al pueblo de Cuba en la menor cantidad de tiempo posible, para entonces, como ciudadanos libres, los cubanos poder tomar de manera transparente y en libertad las decisiones sobre su destino común. La libertad del pueblo de Cuba, la soberanía del pueblo de Cuba no puede tener ni filtros ni controles. ¿Qué significa esto? Que si una transición democrática en Cuba
no ilegaliza al Partido Comunista de Cuba, que es una empresa criminal conjunta que conspira contra la libertad y los derechos del pueblo cubano. Si las organizaciones de masas de este Partido Comunista continúan existiendo, si la oligarquía de la familia Castro, con un círculo de generales corruptos, sigue controlando los bancos y las finanzas del país, el pueblo de Cuba no va a ser libre. Hemos visto el resultado de los sistemas híbridos en Europa Central y Europa del Este. Las democracias europeas centrales que han triunfado son las que cortaron con el comunismo de tajo. Las que fundaron un sistema, refundaron el Estado de Derecho, reconocieron a la libertad de la persona humana como fuente de derecho. Los que fueron un sistema híbrido, donde las mafias paraestatales se convirtieron en las rectoras del destino nacional, terminaron como estamos viendo ahora en Rusia y en varios otros países de esa latitud. Nosotros queremos la devolución de las libertades plenas del pueblo de Cuba en base al respeto a la Constitución de 1940, la última constitución democrática libremente seleccionada por el pueblo de Cuba, y de ahí poder organizar las instituciones estatales que le permitan a los cubanos esta toma de decisiones. El pueblo de Cuba necesita de su solidaridad, de su apoyo. Se necesita que la Unión Europea revise su financiamiento a ese régimen que ni es moral, ni conduce a la democracia y está en los peores intereses de Europa. Se necesita que los pueblos latinoamericanos se unan en defender sus instituciones y su democracia y apoyar a ese pueblo de Cuba que está luchando. Porque las nuevas dictaduras que están emergiendo en América Latina, todas responden a ese régimen. Es con esta conciencia, es con este deseo que hemos venido hoy a dirigirnos a ustedes, a nombre especialmente de esos cubanos que guardan prisión por luchar por la libertad de su país. A nombre especialmente de esas 137 mujeres que guardan prisión con sus hijos siendo criados por los abuelos por defender un mejor destino para el pueblo de Cuba. Les pido que salgan de aquí como defensores y luchadores de la verdad sobre Cuba y no como promotores de la gran doctrina sobre la mentira. El pueblo de Cuba está luchando por su libertad, pero más allá de estar luchando por su libertad, está luchando por su vida. Está luchando por el derecho a crecer, a tener su cultura nacional, a poder decidir en su suelo, a poder labrar su propio futuro, a poder tener acceso a su verdadera historia. No puede haber lucha más noble sobre la faz de la tierra. Muchas gracias. Estamos viendo